vamos a ver que también es importante para comprender la tercera parte de esta conferencia, que ya es sobre un poco más conceptual y más cualitativo, cuáles son las dinámicas de crecimiento de la educación superior a nivel mundial. Estos datos que yo les voy a mostrar son datos que he obtenido del análisis que he hecho de los datos de UNESCO, el último informe que presentó en la Conferencia Mundial del 2009, está en la web, pero está muy desglosado y hay muchos vacíos. Entonces yo he tratado de complementar con información extra, digamos, que uno tiene por estudios particulares, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de las dinámicas de crecimiento, los sistemas de educación superior en las últimas 2 décadas han tenido una expansión espectacular como nunca antes. Como ustedes pueden ver ahí, el número de estudiantes matriculados en todo el mundo se multiplicó por más de 6 veces de 1960 a 1995. Pasando de 13 millones que había en el 60 a 82 millones que se registró en 1995, y 12 años después, en el 2007, que son los últimos datos disponibles, la cifra casi se multiplicó, pasando a 150 millones de estudiantes a nivel mundial. Y el aumento más vertiginoso, como vamos a ver ahora, se ha dado en los países asiáticos. Dentro de las regiones, aquí vemos el porcentaje que tiene cada región en relación a el número de estudiantes. Entonces vemos, ustedes pueden verlo, ¿no? El 31% Asia y este del Pacífico. Después viene Norteamérica y Europa Occidental con el 23%. Después Europa Central del Este con 14%, Asia del Sur y del Oeste con 12%, Estados Árabes con 12%, América Latina y el Caribe también, y bueno, ahí está. En Asia del Este y el Pacífico, bueno, está China, Japón. Dentro de las regiones hay países que tienen lo que se llama megasistemas. Antes se decía que los megasistemas eran los que tenían más de 1 millón de estudiantes. Ahora ya se ha pasado a 2 millones de estudiantes. En la actualidad son ya bastantes los países que tienen megasistemas de educación superior, o sea, sistemas de educación superior con más de 2 millones. Los más importantes sistemas son China, que tiene 25 millones, India tiene 12 millones, Estados Unidos 17 millones, la Federación Rusa tiene 9 millones, Brasil tiene 5 millones, Japón tiene 4 millones, Indonesia casi 4 millones y Reino Unido, Francia e Italia, cada uno de ellos tiene un poquito más de 2 millones. Esto para que se den cuenta de dónde estamos y del papel tan importante, digamos, de dónde está Brasil, que es el país de América Latina que aparece entre los grandes megasistemas. Bueno, esto se refleja efectivamente también en el número de estudiantes, y yo quería aquí que vieran la comparación entre los datos de del 2000 y los datos de 2007. O sea, qué regiones han crecido más visiblemente, ¿no? Y entonces vemos efectivamente que Asia del Este y el Pacífico, de 25% que tenía del nivel mundial, en este momento tiene 31%. En Norteamérica y Europa Occidental quizás ha bajado, pero puede ser también porque los datos mundiales que maneja UNESCO en la Conferencia Mundial no tienen el dato de Canadá. Entonces es probable que esté más o menos igual si uno. En América Latina el crecimiento también ha sido impresionante, pues en la última década dobló la matrícula de 7,5 millones que se calculó en 1995 y pasó a 18 millones, a casi 18 millones, tiene 17 y tanto en el 2007. Los países que en América, bueno, aquí está la figura de América Latina, ¿no? Ahí ven Brasil
que tiene más de 5. Después le sigue México y después Argentina. Estos son los 3 países que van a salir los más altos en todo, ¿no? En los números y después en lo demás. Claro, también tienen que ver que aquí, digamos, se está comparando países grandes con países pequeños. Cuando veamos las tasas de matrícula, ahí sí vamos a tener una comparación diferente. Aquí no, sí, se está comparando Brasil, que es un gigante, con países pequeñitos como, qué sé yo, Panamá, Paraguay, Panamá, Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, pero nada más es para tener como la idea de cómo está repartido en términos de cantidades, ¿no? Como Brasil, México y Argentina tienen el 57% de los estudiantes. Le sigue Colombia y Venezuela, Chile, Cuba, Perú y Ecuador le sigue, y los otros países. Hay países, por ejemplo, Honduras, Nicaragua, El Salvador, que tienen menos estudiantes al nivel nacional de lo que tiene una universidad como la UNAM o como la UBA. O sea, a nivel nacional tiene menos estudiantes que una sola universidad de las grandes, ¿no? De las que tienen, de las mega universidades, que tienen más de 100.000 estudiantes. Bueno, estas son las comparaciones de las tasas de matrícula entre 10 años, ¿no? Los últimos 12 años. Entonces, para que tengan una idea. Estas son las tasas. Entonces, la tasa de matrícula son los estudiantes, la tasa bruta de matrícula son los estudiantes que están en determinado grupo de edad, y por eso se llama tasa de matrícula. Entonces, ahí sí está de alguna manera mitigado el efecto de la gran población que tienen los países. Entonces, en ese caso, fíjense que Brasil no, digamos, desde el punto de vista de tasa de matrícula, o sea, desde el punto de vista de la relación de los estudiantes que están en edad de estar en la educación superior con el grupo de edad, es baja en comparación con otros países. El caso de Cuba pasó, digamos, del 95, en estos 12 años, ha tenido ese crecimiento tan extraordinario debido a los programas de municipalización de la educación superior. O sea, ellos llevaron la educación superior a todas partes, a los centros de trabajo, a todas partes, ¿no? Entonces, claro, es una educación muy particular. Es educación superior, pero no es una educación de una universidad donde el costo por estudiante pues, es alto. Eso es municipalización, ¿no? Entonces ellos tienen el orgullo de decir, bueno, toda nuestra población está en la educación superior, pero digamos, es una educación superior en municipios. Y lo mismo, ese mismo programa lo está copiando Venezuela. Por eso que también Venezuela tuvo ese incremento, ¿no? También Venezuela está haciendo municipalización, está incrementando la matrícula, ¿no? En fin. ¿Qué más se puede decir aquí? Bueno, Chile sí ha tenido un crecimiento importante en estos años, Panamá también. Bueno, y los países que tienen poca tasa, pues son los países, ahí tienen países pequeños que continúan con bajas tasas. Bueno, el promedio de la tasa de matrícula de América Latina en este momento es más o menos 37%. Ahora, ¿qué significa este 37% como promedio? Es mayor que el promedio mundial, pero es significativamente más bajo que el promedio de los países desarrollados, que está llegando, países sobre todo de Europa occidental y de Estados Unidos, que está llegando a 70%. Ahora bien, este promedio de 37%, como les decía, cubre grandes diferencias como las que estamos viendo ahí. Ahora, ¿qué significa este 35% en relación a? ¿Cuál? Comparado con... no, aquí está exacto. Aquí está como una clasificación. Fíjese qué interesante que en 1995 solamente Argentina pertenecía a lo que se llama modelo de acceso universal. Esa es una clasificación que se hizo en los 70 para saber cómo estaban los países en términos de tasas, ¿no? Que se crearon estos 3 modelos que en este momento
hasta cierto punto habría que cambiarlos porque ya modelo de acceso de masas no puede seguir siendo más de 35, ¿no? Sino mucho más. Pero bueno, de todas formas todavía no sirve para hacer comparaciones. Entonces Argentina sí ha tenido siempre mucha matrícula, pero también es debido a que no tiene selección. Entonces siempre se aclara de que hay un ingreso irrestricto, pero también hay la tasa de graduación es menor. Entonces por ahí, pero lo importante es que ya en ese modelo de acceso universal, ya miren todos los países que ya están en el 2007, ¿no? Y Brasil así pasó para allá. Brasil estaba muy mal como tasa de matrícula hace 12 años. La próxima. Y esto es para tener una referencia en relación cómo están otros países en otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, bueno, mayor de 70 en América Latina tiene Cuba, y ya les dije el motivo. Y está fundamentalmente Norteamérica y Europa Occidental. Entre 70 y 45, ya vimos en la lámina anterior que están estos países, y está Europa Central y Europa del Este. Entre 30 y 40, bueno, América Latina y el Caribe, ¿no? Y después, entre 20 y 30, o sea, más bajo de América Latina, están los países árabes, que es el promedio 22, Asia Central, que el promedio es 24, y Asia del Este y del Pacífico, que el promedio es 26. O sea, que el Asia del Este y del Pacífico, que vimos que está aumentando tanto la matrícula, todavía tienen tasas por debajo del promedio nacional, porque claro, ahí está incluido China, que también pasa lo mismo que Brasil, que son, mucha población. Entonces, por más que sean los que más tienen en términos de estudiantes, pero todavía como tasa en relación a la población total es pequeña. En términos de instituciones, bueno, el total de instituciones de educación superior aumentó del 95 al 2002, y el de universidades también aumentó. Pero fíjense qué interesante la diversificación que ha habido en América Latina, que las universidades, que las instituciones que más han crecido son las instituciones que no son universidades. Sobre todo son universidades privadas de pocos estudiantes, de pocos costos, en fin, esas son las que más han crecido. Por eso es que tenemos tantas instituciones. La siguiente. Bueno, ahorita entramos con el sector privado, que en América Latina es importante verlo, porque durante la década de los 90, América Latina fue la región donde más creció el sector privado. Aparentemente no está siendo así, que es una sorpresa. A lo mejor hay que revisar con más cuidado los datos, pero aparentemente está como estabilizándose. Pero en este momento tiene el 40% de matrícula privada en educación superior. A comienzos de los 60, solamente Brasil, Colombia y Chile tenían un sector privado mayor del 20%, mientras que para el 2007 todos los países, menos Cuba y Uruguay, tienen más de 20% de lo privado. Y la siguiente. Bueno, aquí pueden ver la comparación entre los países, ¿no? Yo no necesito decir nada. Y siempre la tendencia a Brasil, Chile y Colombia. Colombia está como el 45% que tiene el sector público, es un poquito menos que lo que tenía hace unos años. Pero generalmente Brasil y Chile, desde hace décadas ya, el sector privado ha sido muy importante. En el caso de Chile, dentro de lo privado hay instituciones seculares de élite, católicas importantes. Aquí en Brasil tienen algunas católicas que... Bueno, aquí vean la comparación internacional de lo privado, ¿no? En 2007, Brasil y Chile están junto con Japón, Indonesia y Corea del Sur, que están apostando a la privatización, ¿no? Digamos como política pública además.
Como veremos en la próxima conferencia, las primeras universidades, en la conferencia del viernes, las primeras universidades de América Latina fueron creadas por la... lo que quiero explicar es que un poco qué es lo privado, qué importancia tiene qué significación tiene lo privado. Entonces, en América Latina, las primeras universidades, como todos ustedes saben, fueron creadas por la corona y por la iglesia, bajo la autoridad de bulas papales y cartas reales. Por tanto, en esa época, habemos muchos autores que consideramos que la universidad no se podía clasificar como pública o privada, como se hace en la actualidad. Lo más común con la corona, lo más común era que la corona autorizaba la creación de universidades después que habían sido sancionadas por el Papa, pero otras veces, las menos, la secuencia era al revés. Más tarde, con la independencia, se transfiere el modelo napoleónico que emerge con la Revolución Francesa. Este modelo se caracteriza por implantar la noción pública a la universidad, diferenciándose a partir de aquí lo público de lo privado. Así, la primera ola de lo privado en América Latina se constituye en la primera mitad del siglo XIX con la creación de las universidades católicas. En la segunda mitad del siglo XX surge otra ola de lo privado que es secular de élite y de absorción de demanda. Y también ahora se pone entre la clasificación las comunitarias, ¿no? El modelo secular de élite responde a las demandas del sector empresarial y moderno. El modelo de absorción de demanda responde fundamentalmente a las demandas del mercado de técnicos de nivel superior y profesionales donde no se necesita mucha inversión. Aquí estarían representadas la gran cantidad de instituciones que han surgido en América Latina en las últimas décadas, de las cuales un alto porcentaje son privadas, como dijimos anteriormente. La siguiente. Los países que en América Latina desde hace tiempo tienen sectores privados con mayor proporción de matrícula que los públicos son Brasil, Chile y Colombia, siendo la coexistencia de ambos sectores bastante diferente. Brasil y Colombia tienen un sector privado y de absorción de demanda mayor que los otros dos subsectores privados, católico y secular de élite. Sin embargo, en Colombia, aunque el modelo de absorción de demanda es mayor, existe también un subsector privado de élite, de prestigio, a diferencia de Brasil, donde el sector público, aparte de algunas universidades católicas, sigue siendo el de mayor prestigio, igual que en Venezuela. En Chile, la coexistencia de lo privado y lo público tiende a converger, incluso en los aportes que otorga el Estado a ciertas instituciones del sector privado, entre las que se encuentran algunas importantes universidades católicas. México es el que tiene un sector privado que, si bien pequeño en cantidad, es importante en términos de calidad. La próxima. Los posgrados. Los posgrados en todos los países han sido fundamentalmente financiados por el sector público y por tanto ello ha garantizado la investigación científica, el sector público. Los posgrados han tenido un desarrollo importante, especialmente en Brasil y México, que para el 2004 cubrían casi el 50% del total regional. Estos son datos del 2004, no del 2007. El siguiente grupo, Venezuela, Argentina y Colombia, tienen el 32%, o sea que estos cinco países tienen el 80% del total regional en posgrados. La siguiente. Aquí se puede ver con más lo que más, como vemos, lo que más se ha desarrollado ha sido las maestrías. Después los doctorados y menos la especialización. La siguiente. Y por último, aquí vemos que efectivamente Brasil y México, pero especialmente Brasil, son los más fuertes en cuanto al número de estudiantes de doctorado. Sin embargo, si tomamos en cuenta la matrícula del posgrado por 10.000 habitantes, México estaría en una posición mejor que Brasil. 13,5 contra 6,1. Y también vamos a ver después cómo efectivamente son estos dos países, México y Brasil,
y también Argentina, los que salen en los rankings internacionales, justamente porque son los países que más desarrollado tienen el sector de doctorado, que es donde se hace investigación. A mí también me parece muy alta, pero yo realmente estos son los datos que aparecen en el informe de la UNESCO último, en el del 2009. Entonces, como no tenía los datos precisos, porque sí, en otros países, yo a Argentina llamé, y a Uruguay también, o sea, yo hubo a investigadores, pero para Brasil era como muy difícil, me resultó difícil tener la tasa de Brasil de un estudio que ya estuviera publicado. Depende de... Pero fíjense qué interesante, además, qué bueno sería que los gobiernos envíen la información correcta a los organismos internacionales, porque esos son los datos que después se utilizan en el manejo de la cuestión comparativa a nivel internacional. Entonces, ¿cómo hacer para que los investigadores lleven la información adecuada a los gobiernos, que los gobiernos lleven la información adecuada a los organismos internacionales? Que la cobertura del 2000 al 2007 ha bajado, pero yo les expliqué que quizás es debido a que en el 2007 Canadá no dio datos. Entonces ahí hay una cantidad que no... Aunque yo traté de sumar la matrícula de Canadá, yo traté de sumar la matrícula de Canadá y no alcanzaba. O sea que de todas maneras han bajado. ¿Ves? Pero claro, no la puse ahí. Traté de sumar la matrícula de Canadá del 2000, que es la que aparece, no la del 2007. En el 2007 Canadá, no sé por qué no dio datos a la UNESCO, no los dio. Entonces aparece un vacío. O sea, está bien que hay muchos países del tercer mundo que aparecen vacíos, que no dan datos, pero Canadá, de los países desarrollados, es el único que no están los datos en el informe de UNESCO. Entonces yo lo que hice fue, cuando yo vi que bajó tanto, yo dije, bueno, debe ser porque Canadá no está. Entonces yo lo que hice, a la cantidad total del 2007 de Estados Unidos, le sumé la de Canadá del 2000. Y de todas maneras, mira, no daba, o sea, sí ha debido bajar algo. Ahora, que eso tiene implicaciones con lo de talentos. Bueno, eso lo vamos a ver el miércoles, porque vamos a ver internacionalización y ahí aparece lo que está pasando con la circulación de talentos o la fuga, todo eso lo vamos a ver el miércoles. Ahora, yo diría que acuérdense que en la tasa de matrícula de Estados Unidos está incorporado los community college, que no es educación avanzada. Ellos están necesitando talentos a altos niveles. Los que absorben son, sobre todo a nivel de doctorados y a nivel de gente muy preparada. Y en la tasa, eso también es bueno aclarar. O sea, lo que pasa es que hay muchas aclaraciones que habría que hacer. Por eso es que lo que pasa es que yo estoy dando, como dije antes, datos muy generales, muy macro. Además es interesante porque ustedes pueden ir a corroborarlo, pueden mejorarlo. O sea, yo los datos generales que manejan los organismos internacionales y efectivamente pues hay ese tipo de cosas, pero que de todas maneras, independientemente de que haya tantas fallas, siempre da una idea de cómo es la distribución, ¿no? O sea, por eso es que yo pienso que de todas maneras nos da una idea de la distribución de las cosas, ¿no? Pero sí, pero eso puede pasar. Pero yo lo que pienso es que no tanto porque ha bajado, sino que está pasando a los niveles altos. Y de todas formas está habiendo mucha absorción de talento, sobre todo por la creación de universidades de clase mundial, que eso lo vamos a ver también, ¿no? Que eso está implicando un reto para tener talentos, porque uno de los principales elementos para tener universidad de clase mundial, que es por lo que están luchando las universidades de los países asiáticos, no para quedar en los rankings, porque realmente son las que más responden a la economía global, o sea, a los nuevos conglomerados de la economía, que ya no son las multinacionales, es otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a ver el miércoles. Entonces yo diría que eso, que no está tan claro por eso, ¿no? Pero sí debe haber bajado. Ahora, qué interesante es que las personas que se interesen busquen y vean y vayan más allá, ¿no? Y eso pasa con todos los países. Y también, por ejemplo, hay cosas que a uno se le quedan. Cuando se habla de México y se dice, sobre todo para la compañera de México, cuando uno habla de México y uno dice, bueno, en México hay un sector de universidades de calidad importante, bueno, también a lo mejor se me pasó por alto decir que en los últimos años hay un sector de privadas que los mexicanos llaman universidades de patito, que también está creciendo. Entonces también hay el sector privado de absorción de demanda que también está creciendo mucho. Creo que el año pasado se publicó un libro, uno de los especialistas mexicanos de RISEU, de la red de la que hablaba el profesor Valdemar,
Gil Antón, que se llama Las Universidades de Patito, ¿no? Los que quieran saber sobre universidades privadas de absorción de demanda en México, y hay un libro sobre eso. Y en Colombia, curiosamente, las universidades privadas de absorción de demanda, o sea, absorción de demanda es porque son universidades pequeñas, y que lo que absorben es, como decía el profesor Elgio, los estudiantes que no son aceptados en otras universidades, ¿sí? O en otros institutos, entonces los van absorbiendo, se llaman absorción de demanda. Y en Colombia se llaman universidades de garaje, porque los hacen en el garaje de las casas, o sea, que en cada país incluso tienen un nombre, ¿no? Y en México son universidades de Patito, o sea, que también en México hay eso. Por eso digo, puede ser que se nos queden muchas cosas para precisar, pero lo importante es que a ustedes les quede como el mapa más general, y después ustedes van viendo, van ubicando las cosas que son en las universidades de ustedes, en los países de ustedes, y van avanzando, ¿no? A otro nivel más intermedio que el nivel en que yo trabajo, que es un nivel muy general y donde hay muchas imprecisiones. Y menos mal que tenemos al profesor Valdemar, porque él es el que nos... Valdemar se llama, el profesor de evaluación. Profesor, ajá, usted. Que menos mal que lo tenemos al profesor que da las clases de evaluación, que usted está pendiente y me parece muy importante. Ahora, en relación a la tasa de cobertura de Brasil, usted que ha prometido de darme la última en la publicación, que esté publicada, la última que esté publicada.